Bienvenidos, bienvenidas a este webinar en el cual vamos a discutir un tema muy relevante en relación al sector de finanzas digitales en México. El documento que vamos a estar discutiendo con amplitud es Seguridad de la Información en el Mercado de Servicios Financieros Digitales en México, elaborado por Jimena Moreno González, que se encuentra aquí con nosotros, en colaboración con María Solange Maqueo, que no nos pudo acompañar, y José María Morales Ontiveros, que también se encuentra aquí con nosotros. En este documento que trata básicamente cómo está en este momento el marco normativo en nuestro país en tema de seguridad de la información, ciberseguridad, si le queremos llamar, presenta una discusión muy amplia en estos temas y nos gustaría escuchar de sus autores cuáles son esos hallazgos que encontraron, qué impacto tienen los ataques que son los famosos ataques cibernéticos, cómo pueden vulnerar el sistema financiero digital, cómo esos riesgos pueden afectar la percepción de seguridad y de confianza en los usuarios, usuarias para adquirir productos financieros digitales, qué pasa con la seguridad de la información y de la mano la seguridad del patrimonio. Un poco todo esto es lo que está atrás de ese estudio. Entonces, le damos la voz a los autores para que nos expongan sus hallazgos. Adelante. Gracias Luis. Pues un gusto compartir micrófono con José María y con Luis Lima de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Gracias a México Exponencial, pues por la oportunidad de poder investigar estos temas. Y vamos a tener una breve presentación para que el público y todos los que nos escuchan y las que nos escuchan se enteren muy bien los hallazgos que hemos encontrado al analizar este tema. Gracias. Entonces empezamos con el tema que es seguridad de la información en el mercado de servicios financieros digitales. Entonces vamos a empezar un poco con los hallazgos que encontramos. A ver, antes de empezar queremos hablar, bueno, ¿cuál es el principal objetivo del sistema financiero digital? Facilitar y hacer más accesible los productos y servicios financieros. Utilizar esta tecnología para reducir la brecha digital y llegar a sectores desatendidos. Cuando empezamos a investigar este tema, nuestro móvil principal fue la inclusión financiera, es decir, cómo atraer aquello porcentaje de la población que le cuesta trabajo acceder a la banca, ya sea a la banca física o a la banca digital. En este sentido, nos metimos más hacia la parte financiera digital con el objeto de generar mayor inclusión y llegar a poblaciones sin acceso a servicios financieros tradicionales. Entonces, en este sentido, el hilo conductor de todo esto va a ser el tema de la inclusión financiera. Cuando empezamos a investigar, basamos prácticamente en dos fuentes. ¿Continúas, por favor, Chema? La primera fue el ENIF, ¿no? La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, que saca el INEGI cada año. Y la segunda también fueron algunas otras encuestas de la OEA, algunas otras encuestas de la OCDE, en la cual basamos estos hallazgos. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que los principales retos que ahora se presentan respecto a la inclusión es uno de los principales fundamentos que van a tener que guiar al sistema financiero digital en México. La brecha digital no puede llegar a generar más brecha en desigualdad económica. Debe de ser un vínculo para poder jalar a cierto tipo de población que no tiene acceso a la misma y a servicios financieros. Para ello hemos visto que requieren varias cosas. Una de ellas, se habla mucho de cómo educar y la educación financiera, cómo educar a los usuarios o cómo enseñar estas tecnologías y estas plataformas para generar confianza en el sistema. Uno de los hallazgos que nosotros encontramos aquí es que, por ejemplo, eh, uno de cada tres mexicanos percibe que sus recursos no están protegidos. Ese es un porcentaje muy elevado, puesto lo que está en juego es justamente el patrimonio de las personas. Entonces vemos que la confianza es un factor importante para tener acceso y para tener seguridad.
el acceso a la certeza de que la información financiera, ahorro, inversiones, patrimonio estén protegidos y resguardados con mecanismos de seguridad que sean confiables es un elemento básico fundamental para generar mayor participación en el mercado financiero y sobre todo poder generar esta confianza para poblaciones todavía más vulnerables. En caso de que haya alguna vulneración, y aquí es el tema de la confianza como base conductor principal, encontramos que dos de cada 5 personas no saben a dónde acudir en caso de quejas o reclamos, ¿no? Mientras que el 39.3% de la población acudiría a una institución financiera como primera instancia. Aquí lo que vemos es que generalmente la gente primero trata de ir a su banco, después hemos visto que en el banco hay generalmente poca respuesta, después utilizan, ahí se pierde el canal de comunicación, o no se van a Profeco pensando que es una cuestión comercial, finalmente llegan a la Conducef y las barreras de llegada, las barreras legales son importantes y entonces eso hace que haya efectos disuasivos también, ¿no? Encontramos que el 17% de la población ha sufrido algún tipo de vulneración, clonación de tarjeta de crédito débito, robo de identidad, fraude, etcétera. Y de acuerdo con la misma Conducef, las acciones de protección y defensa a los usuarios de servicio financiero se incrementaron en un 35% respecto del 2020. Eso significa, en términos de números, que se promovieron 1.859.936 acciones de defensa, también considerando chat y chatbot. La siguiente, por favor. Ahora, ¿dónde nos encontramos? Y lo que pasa es que lo que hemos visto, además de que hay falta de confianza, que no saben a dónde ir, es que el sistema financiero digital incluye muchas autoridades. Eso ya es un problema estructural que cuando uno quiere acceder a la justicia para estos temas o para temas de seguridad, pues se encuentra con un problema. Está Hacienda, Banjico, la CNBV, la Conducef, que emiten regulación para distintos sectores financieros, y además está el INAI también por otro lado, y en algún momento hasta la misma COFESE emitiendo o haciendo observaciones de tipo regulatorio. Las plataformas también digitales están reguladas diferentes en una función distinta en el sector financiero. Entonces, si tenemos una gran cantidad de actores institucionales, también de leyes, como la ley de instituciones de crédito, de tecnología financiera, la de instituciones de ahorro y crédito popular, etcétera, etcétera. No quiero hacer el listado porque además de estas hay regulaciones, hay reglamentaciones, hay circulares. Entonces, lo que quiero dar a entender es muy complejo el entramado. Y por si fuera poco, no hay una ley general de ciberseguridad. Se está trabajando en una que ha tenido ya varias observaciones. Entiendo que ya está en Cámara de Diputados lista para votarse. Sin embargo, creo que como viene la ley, tampoco es una manera de estar resolviendo como esta parte de ciberseguridad. Podemos ver que hay 5 factores muy relevantes en cuanto a al estado que nos encontramos en materia de ciberseguridad en plataformas financieras. Y la primera es que hay un marco normativo disperso en diferentes leyes, diferentes reglamentos que son aplicables para diferentes tipos de instituciones, porque también hay que entender que existen diferentes tipos de plataformas digitales que emplean diferente tipo de instituciones. Pueden ser incluso supervisadas, que no necesariamente son entidades que requieren de autorización, como podrían ser los agregadores de pago, y tenemos también diferentes entidades financieras como Sofipos, como las IFPES o como los bancos, ¿no? El segundo es que hay una importancia de ciberseguridad para generar confianza. Esto es para también generar inclusión financiera, ya que pues la inclusión tiene su sustento totalmente en la confianza en el sistema financiero en general. El tercero es protección del patrimonio y de la información de los usuarios, ya que pues esto también va relacionado estrictamente con la confianza. El cuarto es la alta percepción de falta de protección por parte de los usuarios. Como mencionaba Jimena, pues la mayoría de los usuarios piensa que, bueno, no sabe distinguir a dónde tiene que ir para poder realizar alguna queja o alguna reclamación, y también piensa que pues probablemente no sea efectivo o no sea eficiente el proceso. Y la última es la necesidad de mejorar resolución de quejas y reclamos, ya que pues por haber tantas instituciones y haber tanto tipo de plataformas y demasiadas autoridades, es difícil que los usuarios sepan cómo acudir y qué procedimiento seguir.
Bueno, en esto que mismo que comentábamos también, este marco regulatorio muy disperso, el marco regulatorio que regula la banca y la tecnología financiera que extiende a través de muchas leyes diferentes, sobre todo en materia de ciberseguridad, vemos que la mayoría de los parámetros regulatorios están o se encuentran en regulación secundaria, que por su naturaleza y por su complejidad, muchas veces la tecnología la rebasa y termina siendo pues temporal y no termina abarcando todo el tipo de tecnología o a la mayoría de las plataformas digitales. Esta regulación a su vez también es muy compleja y pues es difícil que muchas entidades que empiezan o que entran en el mercado puedan incluso saber qué tipo de regulación se enfrentan y a qué costos, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a la tercera parte, que es el cumplimiento costoso, que pues realmente es complicado definir cuánto puede costar la ciberseguridad o los estándares y todos los requisitos que se necesitan para la seguridad de la información y de privacidad que requiere cada una de las entidades financieras según su ordenamiento y pues qué barreras a la entrada y qué barreras tiene cada una de estas entidades o de estas empresas para poder entrar a operar en el sistema financiero. En cuanto al nivel de confianza en las entidades financieras, como ya mencionaba también Jimena, pues hay una percepción de que los recursos no están protegidos, sobre todo porque no hay mucha confianza. Cuando un usuario tiene algún problema, no sabe cómo acudir, muchas veces acude a la institución, pero la institución no lo resuelve. Después no saben si ir a Profeco o si ir a la Conducef. Muchas veces terminan diciendo que mejor no hay por qué acudir a ninguna de estas porque no va a haber ninguna resolución, ya que no hay procedimientos claros. Y bueno, después de eso tenemos los riesgos cibernéticos destacados, que pues hemos identificado que la mayoría están definidos en dos grupos, que es clonación de tarjetas y el robo de identidad, que estas son las más comunes. Entonces, una vez que hay clonación de tarjetas, pues también tiene que haber ciertos procedimientos que se deben de llevar a la par. Por ejemplo, puedes ir al Ministerio Público para poder levantar pues un acta por el robo de identidad, por el robo de la tarjeta, el robo de la información y demás. Entonces son procedimientos que también deberían de tener pues cierta claridad, ¿no? Y que no la tienen actualmente. En cuanto a los fraudes y bueno, lo mismo que ya comentábamos del desconocimiento para presentar quejas, pues aquí tenemos unos datos que al menos el 17% de la población ha experimentado algún problema como fraude, robo de identidad o clonación de tarjetas. Y el 40.5% de la población no sabe acudir, no sabe dónde acudir. Entonces, estos son datos pues muy relevantes para este estudio. Otro de los datos es la percepción de la resolución de los conflictos, que pues un tercio de los encuestados consideran que las quejas y reclamaciones no se resolverán favorablemente, ¿no? Aquí es lo que dice Jimena sobre los datos de la ENIF que tenemos de 2021. En inversión de la seguridad es muy importante, ya que hay diferentes tipos de entidades y dentro de este tipo de entidades hay diferentes licencias. Por ejemplo, en los bancos hay dos tipos de licencia, las que pueden operar ahorro y crédito o captación y crédito y las que tienen una licencia limitada para únicamente, por ejemplo, adquirencia o pagos. Entonces, en ese sentido, es muy relevante pues definir qué tipo o cuál es la base de la seguridad de la información o de la estructura de ciberseguridad, porque muchas de estas instituciones tienen diferentes, ya sea reglamentos o disposiciones que les aplican internas para que puedan aplicar estas medidas. Por ejemplo, en muy pocas hay una estructura compleja en cuanto a los niveles jerárquicos entre el CEO y el máximo responsable de la seguridad digital. Entonces, ahí se ve muy relevante definir de manera general cuáles son las bases para que pueda haber un entendimiento sobre la estructura y los procedimientos de seguridad de la información en cada una de las entidades y de manera general, porque solamente con las disposiciones generales o secundarias se vuelve a lo que puede ser de forma temporal, derivado de que estas empresas pues van innovando y van teniendo tecnología cada vez más innovadora. Entonces, hacer una disposición secundaria que no abarque completamente el panorama del sistema financiero en general podría ser
algo no tan funcional a corto plazo. En cuanto a los riesgos de Banking as a Service o Finance as a Service, actualmente no es completamente legal este tipo de prácticas, sobre todo por lo mismo que ya planteamos aquí en esta presentación, que pues aumenta la posibilidad de riesgos. Si hay más empresas que tienen este tipo de servicios o prestan este tipo de servicios y no entran en la regulación, pues también hay muchísimo mayores riesgos de ciberseguridad y de protección de datos personales, por lo que es muy relevante regular este tipo de prácticas, sobre todo a raíz de las famosas APIs y de la conexión que hay entre las entidades bancarias, por ejemplo, con los corresponsales. Se vuelve muy relevante ya que hay empresas que no están 100% reguladas o entidades no 100% reguladas que tienen este tipo de obligaciones, que no tienen este tipo de obligaciones y que utilizan tecnología para realizar determinados servicios financieros, como también, por ejemplo, los agregadores o alguno de los otros participantes que están en los sistemas de pago o en los medios de disposición, que no propiamente están, no necesariamente necesitan autorización, pero sí están supervisados, que son los participantes, los que están inscritos en el PES, ¿no? Entonces esto se vuelve también muy relevante para este estudio. Otra de las cosas muy relevantes es que no existen sanciones claras y que hay falta de protección al usuario. No existen sanciones claras en cuanto a las medidas que deben adoptar las entidades. Entonces no hay como tal un proceso definido de cuáles son cada una de las estructuras y los requerimientos mínimos que deben de tener cada una de las entidades y las entidades en general. Y por lo tanto es difícil por cada tipo de ataque o cada tipo de riesgo en la ciberseguridad de cada entidad una sanción clara y definida. Y también, como decíamos antes, tampoco hay procedimientos claros sobre cómo proteger a los usuarios de cada una de estas plataformas. En cuanto a la privacidad, es muy importante mantener una relación entre la ciberseguridad que contempla la seguridad de la información, pero también la privacidad y la protección de datos personales. Esto, por ejemplo, en las UFIPOS vemos que para determinado tipo de actividades se regula un tipo de onboarding digital o de apertura de cuentas de manera digital, ¿no? Entonces, hay en algunas que incluso hay acceso a datos biométricos que se piden al INE o a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero ahí se hace la relación. Sin embargo, pues también son datos personales que deben de tener un énfasis muy claro en las disposiciones y que únicamente podemos ver en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, ¿no? Posteriormente tenemos encriptación de datos, temas de confidencialidad, controles de acceso, notificaciones a clientes y sistemas automatizados, que también pues, son muy relevantes para la protección de los usuarios en el uso de las plataformas. Y, bueno, en resumen, para la ciberseguridad, también es muy relevante la cooperación internacional. Actualmente hay un convenio, un tratado internacional que se llama Convenio de Budapest, en donde hay ciertos lineamientos de cómo identificar los ataques cibernéticos y qué les aplica, qué sanciones les aplica y demás. Y pues actualmente México está como observador, pero no está adherido al mismo. También, pues lo que decía hace rato, que debe haber un equilibrio entre la seguridad y la privacidad. Deben de haber protocolos de prevención y de resiliencia, donde pues también se incite o se incentive a las empresas o las entidades que quieren participar como alguna de estas entidades reguladas o supervisadas para desarrollar tecnologías que puedan mitigar riesgos o ciberataques. También participación con grupos de intereses o que haya más participación de estos grupos, como el sectores de telecomunicaciones y demás que puedan también ayudar o cooperar en el análisis de este tipo de ataques y cómo las estructuras o qué mecanismos se pueden utilizar, ya sea tecnológicos o dentro de las empresas para que se puedan evitar este tipo de ciberataques. Y también, pues, empatizar o priorizar la convergencia con estándares y mejores prácticas globales de ciberseguridad, ver qué se está haciendo también en otras entidades, en otras partes del mundo para poder delimitar qué tipo de ataques existen y cuáles se están presentando también en otro tipo de jurisdicciones, ¿no? Y pues finalmente el enfoque
multifactor, que es involucrar tecnología, procesos, personas y coordinación entre actores públicos y privados, es decir, con el regulador y con cada una de las entidades financieras que tienen plataformas digitales. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Chema. Pues le damos la voz a Luis Lima, director general de supervisión en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que comentará sobre los resultados de este estudio desde una perspectiva de cómo estamos, dónde nos encontramos, qué tenemos y desde su conocimiento amplio del sector, cuáles serían esas mejores prácticas o qué es lo que se esperaría que debería estar ocurriendo en el corto mediano plazo en este tema. Adelante, Luis. Muchas Sí, gracias. gracias. Digo, quizás para irnos un poquito en orden, quizá podría yo ir haciendo mis comentarios conforme repasamos esta breve presentación, ¿no? Creo que es una manera de guiar sobre lo mismo que ya ustedes estuvieron y comentar sobre estos puntos que hallazgos que ustedes han encontrado, si les parece. En lo que lo hacen, me permitiría comentar que el riesgo de ciberseguridad tiene varios años que se ha hecho mucho más relevante. Digo, tiene muchísimos años presente. En un principio, pues eran ataques menos sofisticados y las soluciones eran más fáciles. Metíamos un paquete en nuestra computadora, y ya con eso nos sentíamos muy protegidos, ¿no? Pero esto evoluciona y es una constante que siempre tenemos que considerar que hay una carrera. Por un lado están los malhechores y por otro lado estamos la gente que estamos tratando de mitigar este riesgo, ¿no? Y es una carrera porque no es un estudiante brillante en un cuarto oscuro, son grupos criminales que tienen gran capacidad y gente con una gran capacidad técnica y preparación, y de nuestro lado también tenemos gente capaz, entonces es una carrera tratando siempre de ganar. Entonces esto es una constante que va evolucionando día con día. Por otro lado, nosotros como reguladores, yo diría que no solo en esta materia, pero bueno, vamos a centrarnos en el tema para ver si estamos en lo mismo, es de ciberseguridad en las finanzas digitales, ¿no? Que eso es lo que estamos hablando, porque ahí en las láminas algunas cosas creo que no corresponden, ya las iré mencionando en su momento, ¿no? Bueno, como reguladores y muy particularmente mi punto de vista, que no necesariamente puede coincidir con el de la comisión, aunque bueno, soy la persona a cargo de este tema, siempre hay que buscar un equilibrio entre seguridad y eficiencia en todos los aspectos que se les pueda ocurrir. Digo, Internet es uno de ellos, pero si nos vamos más atrás, otros adelantos de hace tiempo también servían para lo mismo, sirven para los buenos, sirven para los malos. Un ejemplo burdo, la línea telefónica, cuando no existían teléfonos, ya no digamos celulares, los teléfonos tal cual, los teléfonos fijos. Antes de que existieran, pues teníamos muchos problemas para comunicarnos, existieron y qué bendición, pero no solo ayuda a la gente bien intencionada, también ayuda a la gente malintencionada, ¿no? Entonces, no podemos nosotros prohibir algo sabiendo el costo que va a tener para el beneficio que podría tener. Los riesgos van a existir, los malhechores siempre van a existir. Entonces, lo que debemos buscar es tener un balance adecuado. Si yo pongo el sistema más seguro del mundo, nadie lo va a usar y no va a servir para incluir financieramente a nadie. Eso va a ser un hecho. Y por otro lado, si pongo el sistema más eficiente y más fácil de usar, en el que uno casi no tenga que hacer nada para entrar, pues les puedo apostar que va a ser completamente inseguro. Entonces esos dos extremos son malos y creo que debemos de tratar de evitarlos, ¿no? Bueno, regresando, esa fue una pequeña introducción. Siempre debemos de buscar este balance, y eso es algo que no debemos de perder de vista, sobre todo en esta materia. Y por otro lado, cada uno de los participantes en esta red, sea público en general, instituciones financieras, etcétera, tiene que medir su apetito de riesgo para saber hasta dónde va a administrarlo y hasta dónde él puede absorberlo eventualmente. La probabilidad cero no existe. O sea, el riesgo de ciberseguridad no se elimina, se mitiga a riesgos aceptables. ¿Okay?
Bueno, creo que no han puesto la presentación, pero si quieren continúo un poco sin la presentación. Un punto que comentaban es la percepción de inseguridad. Ahí lo que es relevante, y creo que lo comentó muy bien Jimena, bueno, y creo que no solo ella, también José María, son las partes de la educación. Creo que es muy básico que la gente sepa qué hacer ante cualquier incidente que pueda tener. Y en ese aspecto, lo primero que diría es, si no educamos financieramente y sobre todo en los riesgos que podemos tener, va a ser muy difícil que podamos avanzar. Aunque podamos tener controles, ahorita les platico algunos ejemplos por qué, esto no va a poder ser, ¿no? Entonces, la educación es básica. Comentaban que la gente no sabe a dónde acudir. Bueno, por principio de cuentas, tenemos que ir con entidades reguladas. Si no es una entidad regulada, José María, los agregadores y las OFIPOS y las OCAPSI son entidades reguladas, ¿sí? Bueno, si no es una entidad regulada, pues claramente el consejo de la Comisión Nacional Bancaria es no tengas ningún trato con ella. Y estamos llenos y hemos estado, bueno, no tiene que ver con ciberseguridad, pero hace poco escuchamos el caso de Yox, que provocó muchísimos comentarios y escándalos y ha sido muy lamentable por lo que ha pasado. Esta entidad no es regulada. Abrimos el periódico o hojas web serias y vienen anuncios en lo que dice, ¿quieres hacerte rico? Invierte en estas acciones y te vamos a dar no sé cuánto %, y la gente cae. Entonces, primer punto, ¿quieres estar seguro? Ve con una entidad regulada. Si no es una entidad regulada, ni le saludes. Nosotros publicamos el padrón de entidades reguladas, no creo supervisadas, creo que eso es vital, que tengamos que hacerlo. Quizá nos hace falta un poquito a las autoridades, Hacienda, Banjico, a nosotros, ser más enfáticos en cuáles son esas entidades. Pero hasta ahí, hasta nosotros tenemos que decirles. Ya entrando en ese mundo de las entidades reguladas, ¿qué es lo primero que yo le diría a cualquier persona que se sienta que su seguridad se vio comprometida, que tuvo un incidente? Es ir con su entidad. Es cliente de una entidad, tiene que ir con ella. En muchas ocasiones sí se resuelve. Digo, yo de ninguna manera voy a ser abogado del diablo ni defender a las entidades, al contrario, soy supervisor y les aseguro que soy bastante estricto con ellas. Sin embargo, en uno de los puntos que mencionan más relevantes, que son los de las tarjetas, sí hay un cambio en la tendencia, si lo quieren ver así. Las tarjetas anteriormente solamente tenían la banda magnética, que era lo único que les ponía para tratar de identificarlo, y la firma. Y la firma, bueno, pues está un poco complicado llamar al grafólogo y lo que quieran para desconocerla, ¿no? Y la banda magnética puede ser fácilmente clonada. Nadie íbamos a una gasolinera o a un bar, porque sabíamos que ahí nos iban a clonar la tarjeta. Ahora ya tenemos la tecnología de chip y NIP. Eso es mucho más difícil de clonar. Y de hecho, las autoridades determinaron en algún momento, banco, ¿no tienes chip y NIP? Tú pagas a la queja del usuario. Cualquiera que sea la queja, ya ni investigues, tú asume la pérdida, porque no tienes chip y NIP. Y ya después con eso, pues es una manera de disminuir. Ahora, digo, en este mismo orden de ideas, y perdónme para clavarme tantito en las tarjetas, cuando la gente se queja de una transferencia no reconocida por un pago con tarjeta, inmediatamente lo primero que hace la entidad bancaria es devolverle el dinero y después investiga. Evidentemente, después de la investigación, puede ser que no llegue a absorber la pérdida de la institución bancaria, y pues sí, aparte de que sí hacen el cargo por lo que sí dispuso de ella, le van a cobrar un costo por la investigación en que se dio esa tarjeta. Pero ahí yo los que les podría asegurar, y si no es así, pues estamos fallando en la supervisión, porque la regulación ya existe, es que en ese tipo de fraudes tienen que responder de inmediato, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con las credenciales. Y, ojo, no estoy de ninguna manera diciendo que siempre seamos los usuarios, porque yo soy usuario finalmente, los culpables. Pero tenemos que tener mucho cuidado con las credenciales y el manejo de ellas. Es muy frecuente en dos canales. Uno, en las tarjetas.
O sea, yo le doy la tarjeta a mi secretaria, a mi chofer, a mi esposa, a mi hijo, y le digo el NIP. Entonces, esta persona puede ir a hacer la compra que quiera, porque tiene mi tarjeta y tiene mi NIP. Confío plenamente en ella, confío plenamente en ella. Todo el mundo confiamos plenamente en algunas o en mucha gente. Otro son las credenciales para hacer transferencias. Esto en las transferencias electrónicas, que también son objetos de fraude con frecuencia. ¿Qué es lo que sucede? Pues que confían plenamente en esas personas, las personas cercanas. Yo en mi experiencia personal les puedo decir que he visto muchísimos casos en el que fue el esposo, la esposa, el hermano, el tío, el sobrino que tenían las credenciales del señor y nunca pensó que los iba a usar. Llega al banco y dice, aquí está la prueba, con usted, no conmigo, aquí está la prueba de que fueron utilizadas las credenciales que solamente el señor conoce. Los bancos no conocen las credenciales, eso está contra la regulación. Entonces, pues ahí ni cómo ayudarlos. Todo esto lo digo porque uno de los puntos, de los que señalan ahí, que son los principales problemas que se tienen ahorita de incidentes, uno marcaba las tarjetas y otro creo que pusieron fraude, es una palabra medio genérica, fraude se abarca muchas cosas, ¿no? En ese aspecto, el phishing, bueno, déjame decirlo más generalmente, la ingeniería financiera, eso es terrible. Hoy en día ocurre siempre y la gente es súper creativa. ¿Quién de nosotros no ha recibido una llamada en la cual te dice, te hablo del área de prevención de fraudes de tu banco? Y tu banco es tal. Ah, sí, cierto, sí, mi banco. Y me dice, acabas de hacer una compra en Amazon. Ah, pues sí, compro en Amazon. Y es de tanto, ¿la reconoces? No, no la reconozco. Ah, te voy a pasar un teléfono para que te hagan la aclaración. Inmediatamente les cuelgo. Bueno, pues toda la gente recibe eso. Hay dos sentimientos que explotan. Uno, el miedo, porque te hablan diciendo muy seguros de que son del área de prevención de fraudes y son de tu banco y saben tu nombre. Ese es otro tema porque lo sabe, ¿verdad? Y eso es completamente, lo crees porque tienes miedo de que te vayan a hacer el cargo por la cantidad que te digan. Ese es uno. Y el otro, pues al revés, la ilusión de la gente. Ganaste y mira, tú saliste premiado por esto, es lo único que tienes que hacer. ¿Qué son? Son correos electrónicos, son mensajes WhatsApp, son llamadas telefónicas, todo eso lo tenemos. Le damos clic cuando, sí, bueno, espero que tengan esta práctica ustedes. Cuando reciben un correo, si no están completamente seguros de la fuente que reciben ese correo, no den clic jamás a ninguna liga. Si recibes un WhatsApp, igual, lo mismo. Con eso es suficiente para que entres. En el peor de los casos, en el más sofisticado, en algunos no. Te piden llamar a un lado, entrar a un sitio, simulan el sitio de tu banco, se parece mucho, los colores son iguales, entras, te piden las credenciales, las diste, ya perdiste. Entonces, esto ocurre, y bueno, se los digo porque, bueno, yo estoy a cargo obviamente de la atención de incidentes en la comisión. Ocurre tanto en cualquier persona física como nosotros, como en empresas, e incluso tesorerías. Parece increíble, pero ocurre. Entonces las tesorerías llegan a caer también, el tesorero que es responsable de los dineros de una empresa, ¿cómo es posible que pues cae? Entonces ese es un punto que también tiene que ver mucho con la educación financiera. Entonces empezó con la educación financiera y en ese sentido termino en la educación financiera. Es algo vital para nosotros que la gente se eduque financieramente. Perdón, pero yo no puedo ir a la Conducef a decirle, ay, ¿qué crees? Pues fíjate que sí se lo creí. ¿Quién crees que perdió? Perdiste tú. ¿Y van a tener una mala experiencia? Sin duda. ¿Y van a estar muy enojados? Sin duda. Pero nadie los puede ayudar. Cuando tú diste sus credenciales o en tu computadora tienes el login y el password y ahí pegados, pues ya no hay defensa que te valga. Entonces, educar para que la gente no sea susceptible a esta ingeniería financiera, que me atrevería a decir que hoy en día es el principal problema que tenemos de incidentes de seguridad. No es lo único, pero es el principal problema que tenemos, me atrevería a decir eso. Eso es vital, la educación financiera. ¿Ok? Bueno, ese es un aspecto que quería comentar y bueno, muchas vueltas para llegar a la inclusión financiera. Y que no sepan dónde acudir, es una empresa financiera, voy con la institución que me da, es parte de la educación financiera, pero eso es lo que yo le diría a cualquiera, ve con su institución. No tuviste o no te gustó la atención que te dieron, ve a la Conducef.
Y bueno, no sé si ustedes hayan tenido experiencia. La Conducef puede que te digas, híjole, pero tengo que ir, me va a pedir esto, me va a pedir otro. Sí, pero le da un seguimiento, y en muchas ocasiones la Conducef tiene éxito en obtener que cambie el resultado que había obtenido el análisis de los propios intermediarios financieros, ¿no? Entonces, si es una institución financiera, van con la Conducef. Primer paso, voy siempre con mi institución. No lo logré, no me gustó, voy con la Conducef. Creo que va a ser un poco difícil ir por otro lado. Ahí cuando mencionabas de las tarjetas, José María, no te piden los bancos que levantes una denuncia. Sería ideal que todo mundo que sufriera algún tipo de, bueno, en este caso puede ser fraude, no necesariamente ciberincidente, pero fuera un ciberincidente o un fraude, sería ideal que todo el mundo fuéramos a levantar un acta, pero no lo hacemos, por muchas razones. Y de hecho, no te la piden, eso estoy completamente seguro, no tienes que hacer eso. Lo único que tienes que hacer es llamar a tu banco, en ese momento esta persona te va a decir, te voy a bloquear tu tarjeta y ya, y te va a devolver en ese momento el dinero, y después, si pierdes, pues sí, vas a devolver el dinero y el costo de la investigación, pero sí lo atienden de inmediato sin pedirte nada más allá que te identifiques plenamente, ¿no? De hecho, por teléfono puede ser eso. Ok, otro comentario, no existe un esquema ideal para todo el mundo. O sea, no es un traje a la medida que podamos caber todos. Hay unos estándares, dos de ellos son los que yo más recomiendo. Uno se llama NIST y el otro se llama ISO 27001. Quizás los conozcas, José María, que platicaste un poco de estándares. Eso yo le diría a cualquier empresa de cualquier tipo que se dedique, incluyendo evidentemente las financieras. Y es una recomendación que tenemos muy amplia. Adopta un marco de seguridad de la información. Si adoptas un marco que no son sacos a la medida, tú mismo mides cómo estás parado, cuáles son tus riesgos, es todo un proceso, y con eso tú decides dónde vas a poner los controles, qué tipo de riesgos son los que tú enfrentas. Evidentemente las entidades financieras pues tienen mucho riesgo, porque manejan dinero de mucha gente o propio. Y bueno, y tienen canales electrónicos. Los canales electrónicos, indudablemente, entre más digitalizada está una entidad, más riesgo tiene. Ni modo. La solución no es dejar de ser digital. Por supuesto que no. La solución es administrar el riesgo, ¿no? Entonces, esos estándares es un paso que yo diría. Todo el mundo, y vamos al mercado financiero, tenemos que adoptar esos estándares. Eso ya es algo. Y no es el mismo estándar el que una planta nuclear va a adoptar siguiendo el NIST, el que puede adoptar Citibanamex, que es uno de los bancos más grandes de México, o el que puede adoptar General Motors como fabricante de autos. Cada uno adopta. Vámonos a las entidades financieras. No es el mismo nivel que va a adoptar un banco de grupos de los 7 más grandes que una pequeña SOFIPO o una pequeña SOCAP, o que una SOCAP muy grande. Todos ellos tienen que de saber que su apetito de riesgo tiene que ser distinto. Entonces, es muy difícil crear un ente legislativo, una ley que pueda abarcar todo lo que cada uno de los diferentes actores que tenemos en el país, porque sería una ley para todo el país, pudiéramos necesitar en ciberseguridad. Yo lo veo bien complicado. Conozco la ley que mencionan, de hecho mandé comentarios a la misma, y no es el proyecto no es completamente ser muy detallado, muy prescriptivo, y no debe ser. Y de hecho, para nosotros como reguladores, y puedo hablar por los financieros, no solo por mí, nuestro enfoque es, yo conozco a mis entidades, porque además de administrar el riesgo de ciberseguridad, administro todos los riesgos financieros que pueden tener. Soy experto en ellas, tengo completo control de ellas. Entonces, por favor, déjame a mí emitir esta regulación secundaria y no me ates las manos a que yo dependa de lo que le vais a pedir a Pemex o le vais a pedir a quien quieras. Entonces, sí le hemos pedido que mantengan nuestra independencia de los reguladores. No porque seamos perfectos, sino porque creemos que eso nos va a complicar y nos va ya de por sí es un poco difícil emitir regulación porque tenemos que pasar por COFEMER y por un montón de procesos, y obviamente consensuarla con el mercado, pues, siempre lo hacemos. Nos puede complicar mucho más y sobre todo que nos puede poner limitaciones que no queremos tener hoy en día, ¿no? Entonces, si es complicada la regulación, estoy de acuerdo,
pero yo desde mi punto de vista particular se me hace muy complicado pensar que una ley de ciberseguridad va a solucionar todos los problemas y sobre todo los problemas que estamos viendo aquí, que son del sistema financiero de las finanzas digitales. Creo que no va por ahí, esa es mi percepción. Ahora, lo que sí tenemos una gran área de oportunidad, y a lo mejor fue lo que quisiste decir, José María, es que no hay una regulación que abarque a todos los sectores, y eso estoy completamente cierto. En la parte de fintech, que seguramente conoces muy bien, y en la parte de bancos, que son dos regulaciones distintas, sí están bastante homogeneizadas, si no están idénticas, sí está muy homogéneo el nivel. Esos sectores, en la comisión tenemos un mucho mejor nivel de protección de ciberseguridad. Y ahorita platico un poquito de qué se trata, pero sí tenemos mucho mejor. De ahí hay otros sectores que todavía es bastante mejorable. La parte de finanzas populares es bastante mejorable, indudablemente. Es una labor que todavía no hemos llegado a tal, tenemos proyectos sin duda. El año pasado, y hace 2 años, teníamos en la comisión un proyecto de una circular única de ciberseguridad que iba a abarcar a todas las entidades reguladas. Quizás ustedes llegaron a hablar de este tema que fue muy público. Este año, el año pasado, lo canceló nuestra vicepresidencia de política regulatoria. Ya no va a ese proyecto, pero no significa ya no voy a regularlos, significa no voy a sacar una regulación, sino que atacaré sector por sector para ir fortaleciendo la ciberseguridad de cada uno de ellos. Algunos hoy en día son bastante robustos y otros no tan robustos. Centrándome un poco en la parte de bancos y fintech, bancos porque pues, son los que abarcan la mayor parte de la clientela hoy en día, ¿no? Y fintech porque es ahorita los que más solicitudes de licencia tenemos hoy en la comisión son de fintech, están creciendo el sector bastante, y otro es el que comento que está más homogeneizado la parte de ciberseguridad. Sí estamos atacando de una manera, yo diría, completa. El primer punto, y lo menciona también este estudio, es que tiene que ser desde lo alto. Mencionabas la parte de la estructura. Sí existen en la CUP y en la circular para ITFs, sí existe como tal, les pone que obligaciones al director general de la entidad, a la máxima autoridad de la entidad, presentar al comité también, y nombrar a un CISO, que es el oficial en jefe de seguridad de información, por sus siglas en inglés, que debe de depender del director general, porque de otra manera va a tener conflicto de intereses. Entonces, una de las cosas que nos hace falta permear en cualquier sector, y por supuesto en el financiero, es que tengan bien la idea de que no de que no hay de que no es un gasto la ciberseguridad, es una inversión. Entonces, el día que te ataquen, el más común, yo les podría decir que hoy en día enfrentamos este ransomware, un ataque. El día que te ataquen y que no puedas recuperarte de un ransomware, a ver cuánto te van a cobrar. Entonces, te van a extorsionar doble vez. La primera vez te extorsionan porque dicen, tengo yo agarrados todos tus sistemas y no vas a pasar. O sea, si no me pagas, haz de cuenta que no tienes este equipo de cómputo. Y eso es cierto. Bueno, pues tuviste la mala práctica de no hacer una copia en frío, un backup que te permite recuperarte, pagas. Y después te dicen, ¿qué crees? También exfiltré todos los datos y tengo un montón de información sensible de todas tus gente y la voy a vender o comprármela tú. Y ya te volvieron a extorsionar. Quizás no lo soportes, quizás quiebres. Entonces, sí está un poco complicado esto, y eso es lo que tiene que permear en la alta dirección. El enfoque de la ciberseguridad es de arriba hacia abajo. Entonces, nosotros siempre lo metemos y eso intentamos poner en la regulación. A lo mejor no fuimos muy afortunados, pero eso intentamos poner en la regulación. Iba desde el board, el director general de la empresa y una persona que va a estar a cargo exclusivamente de la ciberseguridad, no del desarrollo, no de la operación, de la ciberseguridad y de la estrategia, al nivel que del reporte directamente al director general. Entonces, en esa parte sí lo metimos. Y eso es algo que es básico, pero sí nos falta. Estoy de acuerdo con los comentarios. Sí nos falta bastante para seguir avanzando en ese sentido, ¿no?
Hay un punto que tampoco me queda claro, que es que la regulación actual está provocando altos costos y barreras legales y comerciales en ese sentido. Quizás, no sé si a lo mejor interpreto mal, como mencioné, la regulación no está completamente homologada. Entonces, lo que yo le estoy pidiendo a nivel ciberseguridad a los bancos es mucho más alto de lo que le estoy pidiendo a una casa de bolsa, a una SOCAP, una SOFIPO o cualquier otra entidad financiera, casi, y a la fintech, que es la fintech más o menos se va con un banco. Si ese sentido del comentario es cierto, y lo que vamos a hacer es extender los requerimientos de seguridad de la información para los demás sectores, no para que sean los mismos, tenemos que ser también tenemos que ser graduales. Lo que yo le voy a, el ejemplo que puse Burgo hace un momento, lo que le voy a exigir a una planta nuclear de seguridad de la información no es lo mismo que le voy a exigir a una fábrica de autos, pero no le voy a exigir lo mismo. Si se detiene la producción de autos, pues no va a pasar gran cosa, pero si la planta falla, estoy en o una presa, o lo que guste. Entonces, sí dependiendo de cada uno. Entonces, el factor de riesgo y las características de riesgo que tienen cada entidad financiera pues es distinta. La afectación que puede tener a la estabilidad del sistema financiero, que es lo peor que podemos imaginar, el riesgo sistémico, o a las propias entidades reguladas y a sus clientes, que también nos preocupan obviamente mucho. Entonces, bajo ese sentido, no podemos pedir lo mismo. Sí ponemos una base mínima y de ahí, de esa base mínima, pues vamos para arriba. De preferencia, les digo, una entidad que sigue un marco de seguridad, seguramente y me ha pasado, que claramente cumplen la regulación y la sobrepasan, porque ellos mismos en el marco de seguridad del NIST, el ISO 27001 que adoptaron, su nivel es más alto y lo que pide la regulación son los controles mínimos que debería de tener, ¿no? Entonces, no sé si en ese sentido hay alguna aclaración, no, salvo eso, no entendería yo que la regulación implica altos costos y que crea barreras para el desarrollo de las entidades financieras o de la inclusión financiera. Otro comentario que no tiene que ver con, no todo es ciberseguridad, pero bueno, vamos a hablar más abiertamente. Un punto de la inclusión financiera que tenemos como país que atacar es, ok, está perfecto que lleguemos a donde no llega nadie, porque no les interesa, porque no es negocio, por lo que ustedes quieran, porque es carísimo meter una sucursal en un pueblito donde tiene 1000 habitantes, ¿no? Y no lo voy a poner. Y a lo mejor alguien tiene un cajero automático y cobra lo que quiere, porque es el único cajero que tiene, de acuerdísimo. Pero ofrecemos servicios digitales, qué bueno. ¿Y si no hay internet? Digo, eso lo hemos visto en varios aspectos, cuando queremos llegar, que sí hay entidades que se enfocan un poquito más, como las del sector popular, a la parte baja de la pirámide, y pues llegan a unos lugares y no hay internet, y si no hay internet, pues no puedo ofrecer servicios digitales. Creo que ahí está clarísimo, ¿no? Entonces, eso es algo que, pues que tenemos que seguir marcando, que mientras no haya un servicio de internet que sea confiable, pues no vamos a poder decir que vamos a sacar algo digital que nos vaya a permitir ampliamente una inclusión financiera, porque esas personas, digo, muchas viven en la ciudad, pero muchas de las personas que no están incluidas financieramente no viven en la ciudad y viven en lugares donde difícilmente, o ellos mismos el costo quizás pues no sea lo que ellos estén esperando. O sea, tendríamos que ver para nosotros quizás el costo de lo que pagamos por nuestro plan de internet sea razonable, pero no para todos. Entonces, de las partes más marginadas y que queremos incluir financieramente, pues igual iban a decir, oye, pero ¿cómo lo hago? O sea, es gente que va y carga una tarjetita cada vez que quiere usarlo. Entonces, es un poco complicado ese aspecto. Son parte de infraestructura que creo que, más allá de ciberseguridad, tienen que tomarse en cuenta, ¿no? Un último comentario, les cedo la palabra si quieren hacer algún comentario ustedes o pregunta o contracomentario. Es la parte de la seguridad de los datos personales, no es ciberseguridad. Digo, puede estar inmiscuido en un ataque, pero no necesariamente es.
y sí está protegida, no por nosotros. Nosotros sí tenemos alguna regulación que obliga a los bancos y a los demás a hacer algunas cosas cuando ellos pierden, les roban o están expuestos datos sensibles, que ocurre con cierta frecuencia, de decirlo. Pero cualquier empresa, aunque no sea financiera, gubernamental o no gubernamental, está obligada por las leyes del INAI. Entonces, ahí sí hay algo que los protege, y si alguien ve que eso se violentó, no viene con nosotros. Hace una demanda con el INAI, y el INAI les aseguro que les va a hacer caso. Ya sea que los datos estaban en posesión de las empresas gubernamentales o estaban en posesión de particulares por igual. Ahora sí les cedo la palabra. Muchas gracias. Yo voy a ver si puedo frasear y hacer una pregunta, digamos, para ambos, los autores y Luis. Un poco refraseando algunos hallazgos del estudio y varios de los comentarios que nos hiciste. Y lo pongo de esta manera. Uno de los grandes problemas que tenemos en el sector financiero de nuestro país es la exclusión de grupos vulnerables, mujeres, habitantes de localidades pequeñas, adultos mayores, etcétera. Una de las opciones para mejorar nuestros indicadores de inclusión financiera vienen de la mano de las plataformas digitales, aún y sabiendo que tenemos estos problemas de conectividad en muchos lugares de nuestro país. Entonces, si pensamos que estas plataformas tienen la capacidad o la tecnología dota de capacidad para mejorar y tener cada vez más y mejores productos y servicios financieros más cercanos a las demandas de los usuarios, eso nos lleva a un tema de regulación en lo que respecta a ciberseguridad. Y lo pongo de esta manera, justo como lo decías, Luis, sí, tenemos una ley, pero voy a seguir tus tres ejemplos. En temas de ciberseguridad es muy distinto una planta nuclear, una planta automotriz, que el sector bancario. Simplemente son sectores muy distintos o empresas en el sector. Perdón que me interrumpa tantito, es que es un término que no alcanzo de ver a qué te refieres. Y también en el documento, plataformas. ¿Qué son estas plataformas? ¿A qué Son, te refieres digamos, las precisamente? fintech. En el documento llamamos plataformas financieras digitales a todas las instituciones de finanzas digitales, todas las fintech. Entonces, el tema de ciberseguridad es distinto para las fintech, es distinto para la banca electrónica, es distinto para el sector automotriz, es distinto para una planta nuclear. Pero necesitamos una ley que tenga el tema de ciberseguridad en términos generales, y luego, como tú bien decías, lo que hace referente al sector bancario, banca electrónica o banca digital o fintech. Pero al interior también tenemos jugadores de distinta complexión que tienen distintas figuras normativas. Entonces, yo pondría la pregunta desde la óptica académica, Jimena, José María, y desde la óptica del regulador. ¿Qué es lo que más preocupa y qué es lo que se esperaría que atendiera ese marco regulatorio ideal en el tema de ciberseguridad, incorporando estas diferencias entre los actores, pero también sin descuidar dos temas fundamentales, de inclusión financiera y no inhibir la innovación tecnológica en el sector? Ok. Bueno, digo, si quieren empiezo y después me podrían complementar los demás. Ya que queda claro, o sea, solo hay dos tipos de fintech hoy en México, ¿no? Una son las IFES, instituciones de fondos de pago electrónico, y las otras son las instituciones de financiamiento colectivo. La otra es modelos novedosos, pero significa cualquier otra cosa, básicamente. No hay ningún modelo novedoso hoy en día en México. Y de las otras dos sí tenemos. Si es financiero, serían estas. Si no es alguna de estas, no es regulada. Si no es regulada, no podemos protegerlas. ¿A qué voy? Hay unas redes cerradas, o sea, por ejemplo, Starbucks, simple, o cosas por el estilo, o el Palacio de Hierro. Son redes cerradas, ahí nosotros no nos metemos en ese aspecto. Entonces,
Y puede ser uno conocido y que tú confíes en él y lo que quieras, como estos dos, pero puede ser cualquiera que te esté ofreciendo servicios y los encuentras en muchos lados. Entonces, pues mi consejo es lo mismo. Yo a ellos no les estoy regulando. Si tú confías en él, porque es una marca de Starbucks y de Palacio, no tengo ningún problema, pero yo no lo regulo. No, al menos en ese sentido. Hay un pequeño pedacito que regulamos cuando hay crédito, pero fuera de eso no lo regulamos nosotros. Y no regulo sus canales de esos señores, en absoluto, ni los conozco. Entonces, y cuando no, las tiendas de Oxxo, cuando están como comisionistas, sí, pero si no son comisionistas, no, ni los conozco. Entonces, para mí solamente esas plataformas son o IFES o IFCs, nada más. Y en ese sentido, los dos caben en el mismo marco regulatorio que estoy comentando, que hasta donde hoy podemos decir está razonablemente completo. No me gustaría decir perfecto, porque yo mismo puedo decir ahorita algunas cosas que me gustaría mejorar, pero es aceptablemente completo como para que podamos decir que estén operando. Entonces, mi respuesta es no, no veo que para estas fintech haya necesidad de modificar ni la ley fintech, ni la regulación, porque hay regulación para IFES, para IFCs y una general para las de tecnología financiera, que son esas dos, ¿no? Entonces, pues mi respuesta, en mi opinión, digo, es que no es necesario. Y los veo sólidas. Digo, nadie está exento de un incidente. Si pueden ver nuestras publicaciones que hacemos, pues sí, son muchos. O sea, si nada más publicamos algunos, no publicamos todos. Muchos muy pequeños, como los robos a cajeros, pues la verdad esos no los publicamos. Pero son muchos y va a seguir ocurriendo. Y no, ahorita no tengo en la mente ningún incidente con una fintech, porque no tiene mucho tiempo que empezaron a funcionar, un año. Las primeras aprobadas, más o menos. Va a haber. O sea, la única persona que de hoy en día tenga una institución financiera y me diga que no va a recibir nunca un incidente, me está diciendo que va a cerrar. No veo cómo pueda. O sea, en algún momento, ojalá sea pequeño, ojalá tenga un excelente plan de respuesta a incidentes, que es parte de lo que le pedimos en la regulación. Ojalá haya tenido N controles para detectarlo de inmediato, para contenerlo y para recuperarse, que es parte de lo que viene en la regulación. Ojalá y lo tenga. Si no lo tiene, además de que incumple la regulación, si me doy cuenta lo sanciono. Eso es lo que menos le va a doler. Lo que les va a doler más es las pérdidas que va a tener por haberse descuidado. La regulación está. Creo yo que es aceptable, esa es mi opinión. Quizá José María, que está del lado fintech, pueda tener una opinión distinta. Ok, muchas gracias. Jimena, 2 minutos. Ok, 2 minutos, muy rápido. Gracias. A ver, del estudio lo que nosotros encontramos, y déjenme ser un poco reiterativa en esto, es que entre el 30 y 32% de los usuarios desconfían de las instituciones financieras respecto a su ahorro. Si una institución financiera es una de las partes más importantes de captación, ahí tenemos un problema de desconfianza que me parece que es importante. Y de ese porcentaje, la desconfianza sube a más del 38% cuando ve que la institución financiera no lo puede resolver. O sea, el 38% de las personas que acuden no lo pueden resolver. Este tema a mí me lleva también a entender que ahí tenemos un problema de confianza y un hueco para resolver, que no trae acceso a la justicia en este sentido. Otra de las cosas que quisiera mencionar, y ahorita voy a la parte regulatoria y cómo resolver esto, es, por ejemplo, en el robo de identidad, sí tiene que ir uno al Ministerio Público porque es un delito penal y ahí se abre una cadena impresionante. Cuando a la gente le dice, sabes que tienes que ir al Ministerio Público porque si no conducir no te da chance de seguir con el trámite, se convierte en una pesadilla para los usuarios. ¿Y qué pasa ahí? No hay capacidades institucionales de ministerios públicos para dar o para investigar delitos cibernéticos. Entonces, nuestra regulación, sobre todo la parte de responsabilidad, de acudir, fincar responsabilidades a los agentes, no existe porque no hay un código penal ni federal. Sí hay algunos delitos ahí,
pero están limitados, la tecnología avanza, entonces no vamos a acabar nunca. Y en las estatales todavía estamos más descubiertos. Entonces, ahí las cuestiones de mejora regulatoria, buscar mejores prácticas, funcionan. Sin embargo, el sistema está hecho de que si no hay un delito tipificado específicamente como esté haciéndose en un código penal federal o en los estatales, no hay manera de imponer una sanción. Entonces, estamos en un híbrido en el cual se exige, se ponen un montón de candados, pero a la mera hora de aterrizarlo es complejo y entonces ahí no sirve el canal y el usuario pierde. Hay una sensación de que es más fácil asumir mi costo como usuario que hacer todo, el ir a la institución financiera y la conducir, ir al Ministerio Público, etcétera, y el usuario dice, ¿saben qué? Ni modo, me cambio de banco y va a pasar exactamente lo mismo, muy probablemente pase lo mismo, y ese es como un problema que al final en el tema de inclusión financiera eso es lo que hace, la gente ya no tiene esa confianza, por eso creo que es un factor importante. Y ahí, pues entonces también tenemos el problema de la policía cibernética. O sea, no se puede generar todo de la parte regulatoria de la CNBV, de Banco de México, sino también se ataca por el otro lado. Es decir, se ponen de acuerdo en la generación de delitos, en tener policías cibernéticas que realmente puedan hacer una investigación seria para poder saber si hubo algún ataque, si hubo extracción de información, si hubo robos de identidad, si hubo extracción de datos personales, porque al final del día se queda volando y el que pierde es el cliente, es el usuario, es el ciudadano de a pie. Entonces, para ver eso, en México va muy atrasado. En el convenio de Budapest, como ya lo decía Chema, ya es atrasado a nivel internacional. Salen protocolos y protocolos y México ya perdió la silla, no se ha sentado, no va a las negociaciones y eso hace que la regulación sea cada vez más difícil, más compleja e insisto, el ciudadano queda totalmente al arbitrio de las instituciones. Ahí creo que hay una cuestión importante en la que hay que hablar de fondo en la legislación, responsabilidad y en crear, y lo último, Vic, en crear un marco regulatorios flexibles utilizando sandboxes. Yo insisto que puede ser una parte importante en el tema de seguridad, de resolución de conflictos, para poder tener marcos regulatorios flexibles y lo que decíamos nosotros, o sea, que generan costos de entrada. Sí, o sea, en la medida en la que se exigen más autentificaciones, certificaciones, claro que es más costoso y para las nuevas empresas eso es una barrera porque los costos suben a las que ya están muy instaladas. Entonces ahí también quien tiene más dinero puede cubrirse más. Es mercado, es algo que se debe de hacer. Al final del día, el punto fino entre regulación e innovación e inclusión, que es a donde queremos llegar, pues entonces cada vez como que se van poniendo piedras más grandes. Pero bueno, mientras no se hable el sistema penal de investigación de una manera muy invertir en ingenieros y darle la mano a la parte financiera, pues entonces van a quedar en circulares, pero va a ser muy difícil fincar responsabilidades serias a un ataque de esta magnitud. Hasta ahí me callo. Vas, Chema. Perdón, me parece excelente lo que acabas de decir. De hecho, yo particularmente me centré mucho en los controles, pero tienes toda la razón. De hecho, varios de los drafts que se están generando de leyes, y es algo que tenemos bien identificado, tiene que ver con eso. Desde que el Ministerio Público no tiene la capacidad para entenderlo, necesitaríamos capacitación fuerte de los ministerios públicos, la tipificación de delitos, porque no están tipificados, las evidencias que los que afectan no tienen la menor idea de cómo guardar las evidencias para que cuando llegue el investigador, el consultor, pues, llegue y pueda encontrar las evidencias. Esa parte que acabas de decir, estoy completamente de acuerdo, y eso yo creo que sí es parte de la ley. Bueno, creo que la última versión no traía, pero ha sido algo que es muy necesario, y esa parte sí tendría que ser todo el aspecto legal, desde incluso la obligación de denunciar, porque no denuncia a la gente. Mientras no lo cubra el seguro, no van a denunciar. Entonces, por el riesgo reputacional y por lo que sea, a pesar de que nosotros los presionamos, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, y creo que es algo que, pues, que no es tan difícil, lo tenemos más o menos visualizado y no se acaba de dar por una u otra razón. Ok, muchísimas gracias. Chema, te dejamos un minuto para tus comentarios y reacciones, que puedes extender a 2 Claro. para no
no sufrir represalias. Adelante, Claro, Chema. también estoy muy de acuerdo. Digo, aquí quisiera aclarar primero un punto importante que tocó Luis sobre las entidades reguladas. Si bien la SOFIPO, los bancos, las IFPES y demás son entidades reguladas, hay entidades que sí son reguladas, pero que no requieren autorización y que son supervisadas, como por ejemplo, pues los agregadores o incluso otras que no entran dentro de este panorama, pero que sí tienen plataformas digitales y que ofrecen servicios de crédito, como por ejemplo algunas empresas muy conocidas que podemos ver, que conocemos todos, que otorgan tarjetas de crédito, que es un sponsor, ¿no? A nosotros también las podemos identificar como fintech, porque al final de cuentas es Finance and Technology, y promueven un servicio que al final de cuentas el usuario pues no va a saber ni qué entidad es, porque la mayoría de los usuarios no se meten a los términos y condiciones y revisan y hacen el due diligence de ver qué tipo de entidad es. Entonces, ahí es donde entra también mucho desconocimiento de los usuarios al decir, oye, yo voy a la Profeco o voy a la Conducef. Si es un sponsor que tiene nada más tarjetas de crédito y que tiene un problema o contracargo y demás, y quiere hacer una queja, probablemente vaya a la Conducef, pero realmente con quien tuvo que ir es con la Profeco, ¿no? Entonces, hay diferentes determinantes que hacen que un usuario pues también esté confundido. Sí es muy importante la educación, pero también es relevante que el usuario pueda conocer qué tipo de entidades hay y a cuáles puede tener acceso y cuáles de estas tienes que acceder primero, como bien dices, primero a la entidad y posteriormente a dónde puedes acudir. Si acudes a la Profeco, si acudes a la Conducef, o si acudes al Ministerio Público, o si puedes acudir a ambas, etcétera, ¿no? Ese sería como uno de mis comentarios, que debería de haber más claridad en ese sentido. Y el segundo, en relación con las barreras a la entrada, es que, por ejemplo, existe una obligación de que las entidades sean quienes reporten a la autoridad estos incidentes. Y hay estadística por el mismo Banco de México de determinadas entidades, dependiendo de su tamaño y en función de su tamaño, que reportan esto o no. Las más chiquitas son las que reportan estos incidentes y las más grandes no, porque las más grandes pueden asumir esos costos y pueden devolverlo al usuario sin ningún problema, los montos o su patrimonio que se ha visto afectado. Pero en cambio las chiquitas es muy difícil, las grandes, perdón, pues es muy difícil que vayan a reportar un incidente, ya que les puede generar eso también costos por algunas sanciones que puedan causarles. Mientras que las chiquitas es difícil que puedan asumir esos costos, sobre todo por incluso los contracargos que tienen diferentes costos, y pues que a veces es muy difícil tener la infraestructura incluso para rastrear cómo estuvo ese incidente o cómo fue ese incidente, por lo cual también puede ser costoso tener ese tipo de estructura o de equipo tecnológico, ¿no? Esos serían mis dos comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jimena, Luis, Chema, por sus comentarios. Este es todo un tema, como nos hemos dado cuenta, donde tiene distintas, como diríamos, múltiples y muy variadas aristas que tienen que ver con la innovación, la inclusión financiera, la protección al consumidor, la regulación, pero luego también tiene un tema en el campo penal. Entonces, justo es un poco lo que nosotros hemos estado haciendo desde México Exponencial, tratando de poner esos puntos sobre la mesa para ir tratando de generar una discusión informada en la cual tengamos el uso de las encuestas, de las estadísticas, pero también la voz de los reguladores, qué es lo que tienen que decir al respecto, porque en general, como decía Jimena, Luis, Chema, hay un tema muy importante que es de educación financiera, ¿no? Y no el tema de educación financiera que típicamente conocemos como el uso de los productos financieros, sino conocer todo este entramado para saber qué hacer, dónde hacerlo, con quién hacerlo, ¿no? Entonces, desde México Exponencial, les agradecemos muchísimo su tiempo y seguramente estaremos compartiendo algunos otros documentos y algunas otras charlas alrededor de estos temas. Muchísimas gracias. Gracias y buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas Muchas noches.